Ya pueden empezar. Bueno, empezamos a saludar. Hola, hola, hola a todos, a nuestros compañeros docentes, directivos, representantes legales. Tenemos gente de los equipos de orientación, de la parte de pastoral, coordinadores, catequistas. Los saludamos a todos. Si nos quieren ir diciendo en las redes de qué colegio nos están mirando, quiénes están participando. Al final vamos a tener un ratito de preguntas, igual que la vez pasada. Esperamos que les haya gustado mucho el encuentro con Cecilia Marino. Así que hoy tenemos otra amiga de la casa, Valeria Rodríguez Phillips. Se las voy a presentar en un ratito, mientras ustedes van poniendo sus saluditos. Hoy estamos desde Jurex San Justo en el equipo, me acompaña Claudia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos. Está Gaby también, Gaby Gripo. Hola, buenas tardes. Bienvenidos. Y vamos a ayudar a que nos hagan sus preguntas y nosotros se las transmitimos a Valeria hacia el final. Van a ver que tenemos un ratito, más o menos a las 7:15, pero si quieren anotarnos sus pensamientos, sus dudas, sus preguntas, qué ideas les van surgiendo a medida que continúa la charla, lo pueden hacer y nosotros los vamos leyendo. A quienes nos siguen por Instagram, recuerden que a la hora se corta, así que a las 7 van a tener que volverse a conectar. Y hoy especialmente la vamos a saludar a Angélica, muy bien, del Colegio Domingo Sabio, que cumple años, así que le vamos a mandar un beso. ¿Angeli? Besos para Geli, que la esté pasando hermoso. Y bueno, vamos a empezar. Les voy a presentar quien nos acompaña hoy, que es Valeria Rodríguez Phillips, es asesora pedagógica digital en los colegios, trabaja en editorial, es profesora en la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la UBA, da talleres a docentes, familias, directivos y tiene experiencia a nivel secundario y también en el profesorado en la formación docente. Así que te damos la bienvenida, Valeria. Hoy nos vas a estar acompañando en un tema que se publicó así: la tecnología llegó para quedarse. ¿Viene el abandono de la tiza? ¿Cómo seguimos? Bueno, primero, buenas tardes, saludo a todos. Sí, la idea es que podamos charlar un poquito de esto y que sea en realidad un interrogante. Yo voy a presentar ahora pantalla, les voy a compartir pantalla para que vayamos viendo un poquito el temario de lo que vamos a charlar. Y bueno, como vos dijiste, soy asesora pedagógica, trabajo en colegios, me encuentro capacitando permanentemente docentes en formación. Ahí estamos. Bien, como decían entonces ustedes, la tecnología llegó para quedarse, ¿no? Esa es como una frase un poco redundante, pero que vamos a conversar y que vamos a tratar de desmenuzar un poquito ahora. Cuando presentamos esto, la idea era repensar un poquito esto de las nuevas tecnologías llegando a la escuela. Y un poco también pensar en este contexto, en esta situación de pandemia. La idea es que podamos abordar un poquito la llegada de las TIC y pensar, ¿es necesario abandonar la tiza? Bueno, ahora vamos a hacer un recorrido y la verdad es que cada uno va a poder un poco responderse estas preguntas, pero también vamos a generar un montón de interrogantes más. Vamos a pensar un poco qué artefactos necesita el aula para hacer TIC, porque si bien estamos ya trabajando con nuevas tecnologías, vamos a abordar el concepto de nuevas tecnologías, de qué se trata, qué tipo de elementos necesitamos para pensar que estamos trabajando con TIC o no. También nos vamos a preguntar cómo nos vamos a apropiar de estas nuevas tecnologías para usarlas a nuestro favor, ¿no? Que podamos repensar y reorganizar nuestras prácticas docentes en función de todos estos nuevos artefactos que llegan, tecnológicos, dispositivos, conectividad. Bueno, ahora vamos a ver un poco de qué se trata todo esto. ¿Cómo vamos a pensar también? Porque hay un montón, con la llegada de Internet, por supuesto, hay un montón de herramientas y de recursos que empiezan a aparecer en formato digital, en formato audiovisual, audio, imagen, sonido, bueno, todo este complemento, ¿cómo lo vamos a aprovechar para revisar un poco y repensar nuestras prácticas, que ya lo estamos haciendo en el contexto de la pandemia? Pero ¿cómo lo vamos a pensar para incorporarlo a nuestras planificaciones? Vamos a trabajar algunos conceptos de aula invertida y cómo usar significativamente estas tecnologías en este espacio de aula invertida. A mí me interesaba mucho presentar esta imagen un poco para pensar qué son las nuevas tecnologías
¿Y qué consideramos como nuevas tecnologías, no? Porque en realidad las tecnologías existieron siempre. Y ahora vamos a ver por qué decimos que existieron siempre. Yo acá titulé Viejas tecnologías, aulas tradicionales, un poco para ver estas imágenes que son escuelas antiguas, ¿no? Escuelas tradicionales, escuelas de antes, podríamos llamar. Aunque a veces me pregunto si no tiene algún parecido con algunas escuelas actuales. Y esto también hace que repensemos estos aspectos, ¿no? ¿Cuáles eran aquellos artefactos y medios que existían antes y quizás hoy perduran, ¿no? Y que está bien, digamos, no, nada quiere decir que son excluyentes, sino que empiezan a convivir distintos artefactos y medios. En la antigüedad podríamos pensar que las tecnologías para facilitar el dispositivo escolar, este espacio donde se reunían y estaba concentrado el saber, tenía que ver con algunos artefactos como los bancos, el pizarrón, las tizas, ¿sí? Los medios era la palabra escrita, era la palabra oral, las imágenes que presentaban las maestras con revistas, podían ser dibujos en el pizarrón, un poco para pensar esto después y contraponerlo con las aulas actuales o las aulas del futuro, ¿no? Para pensar esto. El segundo aspecto que me interesa considerar es la dimensión del espacio y el tiempo. Acá siempre estábamos pensando en las aulas antiguas con una dimensión del espacio que tiene que ver con todos reunidos in situ, en el mismo lugar, concentrados, mirando hacia el frente, con una disposición física predeterminada, ¿sí? Y una consideración del tiempo que tiene que ver con la sincronía, con estar en el mismo lugar en presencialidad. Entonces, nada, esto también es una dimensión que se empieza a poner en juego en las aulas virtuales, ¿no? En lo que vamos a considerar las aulas del futuro. ¿Cómo era la organización de los contenidos, los saberes, las propuestas pedagógicas? Bueno, podemos pensar que los contenidos tenían que ver con la prescripción de aquellos contenidos que deberían ser dictados de acuerdo a un currículum específico y no había demasiadas posibilidades de incorporar otros conocimientos por fuera, ¿no? Tenía que ver con transmitir conocimiento, pero también con garantizar el orden y la disciplina dentro de las aulas. Esta era como la propuesta que tenía que ver con el espacio y el tiempo también, que estaba todo concatenado, la organización de los contenidos con el dispositivo escolar, con la posibilidad del disciplinamiento, con la posibilidad de el orden, ¿sí? Tenía que ver también con toda una concepción en el modo de transmitir conocimiento. ¿Y cuáles eran los roles de los actores, ¿no? La interacción entre los distintos alumnos, entre el alumno y la maestra, entre los alumnos entre sí. Podemos decir que se entendía en las aulas de antes al docente como aquel docente poseedor del saber, como aquel docente activo, ¿sí? El alumno pasivo, aquel que necesitaba recibir esos conocimientos para empezar a estudiar, a recibir conocimientos como si fuera una tabula rasa, ¿no? Se pensaba que venía vacío de contenidos, todo esto discutible con el tiempo y demás, y las distintas teorías, una tabula rasa que era necesario que el docente deposite sus saberes en el interior de este alumno. Un poco las interacciones tenían que ver con esto, ¿no? Este dispositivo escolar, también para garantizar el acceso a toda la población a la educación, ¿no? Eso también hay que decirlo. Esto un poco para considerar las aulas tradicionales. Ahora, yo traigo estas imágenes, ¿no? Para empezar a pensar en las nuevas tecnologías. Todavía no definimos qué son las nuevas tecnologías, todavía no hablamos de los artefactos y los medios, de las nuevas tecnologías, vamos a pensar un poco la dimensión de espacio y tiempo, la organización de los contenidos, pero me llamaron la atención estas dos imágenes específicamente porque yo creo que en la primera imagen donde tenemos a los alumnos sentados en grupo, mirando a la maestra, mirando un dispositivo específicamente, podemos decir que ahí los artefactos son notebooks, computadoras, también hay bancos, hay sillas. Tenemos ahí en el fondo un parlantito, que es un sistema de sonido, hay algunas láminas pegadas en las paredes, todos los alumnos sentados en una disposición distinta a la disposición tradicional, ¿no? De ordenamiento de las aulas, de mirar al frente, vernos la nuca. Están como en círculo, con una docente que también tiene un dispositivo para mostrar algún contenido que está explicando. Tenemos una pizarra en el fondo, que no se sabe si es un proyector, una pizarra interactiva. Bien, todo esto como pretende reflejar un aula virtual, un aula real con inclusión de tecnología.
Vamos a ver si esto en realidad es aplicable a la vida real, ¿no? Porque también las imágenes que vemos a veces son un poco ideales y la realidad es que el contexto no nos acompaña, y ahora vamos a ir viendo por qué. La segunda foto, que es la que tenemos al lado, tiene que ver con un ordenamiento también. Supongamos que estamos en un aula real también, con inclusión de tecnología, aulas del futuro, me imagino, después de volver de la virtualidad de la pandemia. Y tenemos ahí a cada uno de los alumnos en forma individual, conectado con cada uno con su notebook, con su compu, el docente al frente. Y yo me pregunto, ¿hay mucha diferencia en esta imagen que vemos y en la anterior, cuando veíamos la primera, en las aulas tradicionales, cada uno ensimismado en su cuaderno, en sus tablas donde tenían que escribir? ¿Hay mucha diferencia con esto? Cada uno en su computadora, mirando al frente, con una pizarra también ahí, el docente explicando. Bien, ¿qué podemos decir? ¿Cuáles pueden ser las diferencias? Bueno, lo que yo veo es que se han modernizado los artefactos, quizás. Pero hay que ver si esta lógica, en realidad, reporta un nuevo método de aprendizaje, si reporta, en realidad, una nueva forma de acercarnos al conocimiento. Si bien tenemos nuevos dispositivos, tenemos nuevos artefactos, nuevos medios, cambia la dimensión del espacio-tiempo, hay que ver si esta es la mejor manera posible. Vamos a ver que en esta ponencia nos van a recorrer muchísimas preguntas. Y la realidad es que yo no tengo las respuestas. La realidad es que me interesan los interrogantes para empezar a descubrirlos en conjunto, porque son preguntas que nos vamos a ir haciendo a lo largo de nuestro regreso a clases, a lo largo de nuestras clases actuales virtuales, en fin. Entonces esto, ¿no? Me interesaba que podamos cotejar un poco esta imagen pensando en las aulas actuales, en la incorporación de nuevas tecnologías y demás, y pensar esta primera imagen, entonces decía, del aula tradicional, pensando en la vieja tecnología, ¿sí? Bien, aulas futuras. Y acá nada, una pregunta, ¿no? Como signos de interrogación, este desafío post-pandemia. ¿Cómo vamos a pensar en estas aulas futuras a las que vamos a tener que regresar en algún momento? Porque si bien ahora estamos transitando toda esta novedad del aula virtual, de conectarnos por las plataformas de videollamada, de tratar de organizar nuestros tiempos, porque también acá, y esto hay que decirlo, cambia la gestión del tiempo de nuestras vidas, la gestión del tiempo escolar. Entonces, ¿cómo vamos a pensar estas aulas futuras? ¿Cómo vamos a pensar este desafío post-pandemia? Un poco ahí tenemos estas dos imágenes que reportan alguna idea posible de lo que podría ser, ¿no? Esto de aprender con TIC, todas estas competencias, todo lo que vamos a tener que saber hacer nosotros, los estudiantes, todo aquello que vamos a tener que aprender, que vamos a tener que desafiarnos, que vamos a tener que generar en los estudiantes para que aprendan a tener estas habilidades y puedan desenvolverse con las habilidades del siglo XXI, ¿sí? Y también en la otra imagen que tenemos a la derecha de mi pantalla, esta cuestión del trabajo en equipo, ¿no? Del trabajo colaborativo, que tiene que ver mucho con esta idea del aula invertida que vamos a ver en un ratito. Y ahora les propongo algo. La idea es que podamos votar en el Mentimeter. Ustedes en sus celulares pueden abrir el navegador, buscar mentimeter.com, y con este código la idea es que puedan votar. Yo ahí les hago una pregunta que tiene que ver específicamente, vamos a ver si la puedo proyectar. Y la pregunta es, ¿pensaste cómo vas a usar las TIC en la vuelta a clases después de la pandemia? Esta pregunta me parece que está buena para que nos empecemos a pensar cómo va a ser aquel futuro que, aunque no sepamos de qué se tratan las nuevas tecnologías, no importa, ya las estamos usando, ya están incorporadas en nuestras vidas, ya los chicos trabajan con nuevas tecnologías, aunque sepamos o no sepamos de qué se trata, ya están. Entonces la pregunta es esta. ¿Pensaste cómo usar las nuevas tecnologías en la vuelta a clases después de la pandemia? Y 4 respuestas posibles. Igual que antes, ya usaba. Otra de las respuestas posibles es, la voy a usar de modo distinto a como ya las usaba, porque
quizás en esta experiencia que tenés en tus clases virtuales, te permite repensar, bueno, de qué otra forma vas a querer aplicarlas. Las voy a incluir, pero aún no sé cómo. Esa está muy buena esa respuesta también, porque ahí nosotros vamos a tener que formarnos, a investigar, a indagar un poco más. O la otra respuesta puede ser, no pienso usar las TIC. Entonces, la idea es que puedan entrar en menti.com, www.menti.com, por el navegador del celular, y todo el mundo ahí arriba va a tener una barrita con la posibilidad de ingresar el código que tenemos acá, 974659. Vamos a dar 2 minutitos para que los participantes puedan votar, así podemos empezar a nutrir esto de información. Quizás tienen que entrar con cualquier navegador que tengan, el Google Chrome, puede ser, el Safari, o cualquier otro que tengan por ahí, en el navegador del celu. Y en esta pregunta, ¿pensaste cómo vas a usar las TIC en la vuelta a clases después de la pandemia? Simplemente es a modo de recoger información, ¿no? También para pensar, yo ya usaba un poco algunas herramientas, yo ya usaba dispositivos, entonces igual que antes puede ser la respuesta porque ya usabas. Las voy a usar de un modo distinto a como ya las usaba, porque seguramente dentro de las clases ya teníamos, ¿no? Algunos dispositivos, la posibilidad de acceder a algunas herramientas, teníamos la compu, teníamos el sistema de audio, el proyector, o simplemente un carrito donde llevábamos al aula las distintas tablets que podía tener el cole, o no, quizás no hay nada de eso, entonces, bueno, vamos a repensar de qué manera vamos a usarla en forma novedosa. La otra respuesta es las voy a incluir, pero aún no sé cómo, que también es súper válida, ¿no? Porque no tenemos por qué saber cómo usar las herramientas, cómo usar los dispositivos. Pensemos que la pandemia nos agarró a todos desprevenidos, de repente veníamos con un formato de planificación, de trabajo, de estructura, y todo esto se ve alterado, movilizado. Bien, bien, ahí estamos votando. Y otra vez, no pienso usar las TIC, ¿no? Que es imposible decir, no pienso usar las TIC porque ya la estamos usando. Ya al poder conectarnos con el celu, ya al poder votar en este mismo momento, estamos usando tecnologías, nuevas tecnologías. Ya cuando estamos en el aula también, estamos usando tecnologías, quizás las nuevas, si tenemos un proyector, si tenemos una tele. Bien, ahí vamos 10-4. Tenemos, me imagino que ahí vamos 11-5, ahí estamos avanzando. Bien, bien. Válida, ¿no? Válida cualquier respuesta. Podemos, esto. Las voy a incluir, pero aún no sé cómo. O las voy a usar ya como las usaba, muy válido también, porque hay gente que por ahí ya maneja tecnologías de antes, porque ya conoce herramientas, porque conoce su comunidad escolar, porque también tiene que ver con eso, ¿no? Saber con qué cuentan sus alumnos, con aquellos dispositivos que cuentan, vamos a ver que hay una parte de diagnóstico que tiene que ver con cómo nosotros vamos a pararnos frente a estas nuevas tecnologías al momento de planificar. Vamos a ver que vamos a tener que hacer un diagnóstico previo. Vamos a dar un minutito más para votar y vamos a avanzar con la presentación. Bien, votaron 19 personas hasta ahora, votaron 20 personas. Te digo, vale, mientras, Dale, ¿dónde nos están siguiendo? dale, contanos. ¿Vos me escuchás bien? Siento ahí como de fondo. Perfecto, yo te escucho. ¿A mí se me escucha bien? Sí, perfecto. Saludamos a Santa María de Casanova, al Instituto Pablo VI, Parroquial San Justo, María Reina, Fátima de Lomas del Mirador, San Carlos Borromeo, Santísimo Redentor, Domingo Sabio, ahí donde está Heli, feliz cumple. Feliz cumple, mandamos besos. San Francisco Muy Solano. bien. Juan Bien. 23. Un montón de coles. Marce Fris, muy bien, del Parroquial San Justo. Estupendo, estupendo. Bueno. San Francisco Solano también. Sí, Perfecto. Sagrado Corazón, Parroquial San Luis.
Bien. Lourdes, paso rapidito, porque San José de Aldo Bonzi, Santísimo Redentor, Proyecto Educativo San José, Sagrada Familia, les damos un beso que nos están siguiendo a todos, docentes, directivos, Excelente. han invitado amigos también de otros colegios, así que bienvenidos todos. Todos bienvenidos, todos pueden votar, ¿no? Porque todos tienen experiencias con TIC en la vuelta a clases, vamos a tener que repensar esta situación para cuando volvamos. No sabemos de qué manera vamos a volver, pero lo importante es que empecemos a pensarnos en esa situación. Bien, hasta acá, más o menos, entonces, así avanzo con la presentación. Nos quedan que votaron 24 personas. Si quieren, último segundo para votar y ya cerramos. Votaron 26 personas hasta acá, último minutito, último 27, y vamos sumando. 28, vamos, 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 que se cierra. Y entonces, vamos a ir cerrando si seguimos con la presentación. Tenemos que 2 personas dicen 29 personas hasta acá votaron. Estamos al 30 y cerramos. Entonces, vamos a decir que 2 personas igual que antes porque ya usaban la tecnología, muy bien. Tenemos 22 personas que las van a usar de un modo distinto al que ya usaban. 6 personas, me parece también esto muy valioso siempre, 6 personas que dicen las voy a incluir pero aún no sé cómo, ¿sí? No importa, vamos a ir transitando juntos este espacio como para que te lleves una idea y en el próximo encuentro que va a ser el lunes que viene, vamos a dar un poco más de material con herramientas concretas para que te lleves un listado de todo lo que vamos a hacer para incluir las nuevas tecnologías en las planificaciones, en el aula, en el encuentro con los estudiantes. Bien, me vuelvo a la presentación. Así, votaron 32 personas, súper agradecida, porque la idea era esta, que podamos tener un pantallazo, 33 personas, que tengamos un pantallazo, entonces, de cómo lo pensamos, ¿no? De qué es lo que vamos a hacer cuando volvamos, porque hay que empezar a anticiparnos, hay que estar un pasito adelante. 35 personas, cierro, me voy a la presentación. Bien, votamos, ahí estaba el registro. Algunas reflexiones y preguntas que a mí siempre me surgen cuando hago este tipo de preguntas, de interrogantes que participamos todos para ver cuáles son estas respuestas. La realidad es que nosotros vamos a ser los constructores de este espacio que se viene después de la pandemia, ¿no? Porque se acuerdan que lo primero que habíamos presentado acá era aulas futuras, desafío post-pandemia. Votamos pensando en cómo vamos a querer regresar a clases. Entonces, importante esto, que tengamos en claro que somos nosotros los constructores de este futuro, en conjunto con los chicos, cómo nosotros vamos a transitar este regreso, ¿no? Cómo lo vamos a pensar, cuáles van a ser nuestros propósitos, porque si hay algo que tenemos que hacer es preguntarnos cómo va a ser eso que nos espera en el futuro. ¿Cuáles van a ser estos nuevos objetivos que vamos a plantear a partir del uso de las tecnologías? ¿Cómo vamos a repensar nuestras prácticas a partir de toda esta situación que nos tocó atravesar? Porque de golpe nos tuvimos que adentrar en dispositivos, herramientas, internet, conectividad y demás. ¿Y cómo vamos a facilitarle a los chicos esta experiencia de enseñanza-aprendizaje dentro de las aulas y fuera de las aulas? Otra interrogante es cómo vamos a organizar los tiempos a partir de ahora, ¿no? Y en este sentido ya sabemos que interfiere el tiempo del hogar con el tiempo de la familia, con el tiempo personal, con el tiempo de la planificación, con el tiempo de la videollamada, todos estos tiempos están un poco trastocados, entonces, bueno, es importante pensar y detenernos cómo vamos a organizar este tiempo para empezar a pensar en cómo voy a planificar mi secuencia didáctica, qué herramientas me van a facilitar esto, también cuánto va a ser el tiempo que el alumno va a necesitar frente a los dispositivos. Otra de las preguntas es cómo vamos a apropiarnos significativamente de las tecnologías para que estos aprendizajes sean significativos, ¿no? Porque ahora no es que cambiamos toda nuestra historia y vamos a empezar a explicar y a dar contenidos únicamente con herramientas TIC. No, la verdad es que no es esa la propuesta. La propuesta es poder empezar a complementar aquello que ya tenemos, aquello que ya conocemos, aquello que es parte de nuestra historia y nuestra vida, con todo esto novedoso. Y esto tiene que generar un híbrido, un ensamblaje que nos permita dar una propuesta diferente. Vamos a ir, reconsiderando nuestras propuestas, haciéndonos preguntas, ¿no? A mí me gusta que la pregunta nos recorra todo el tiempo, porque es lo que nos permite transformarnos y seguir avanzando.
¿Puede seguir todo igual en la vuelta a clases? Bueno, claramente no, porque todo esto que nos tocó vivir de algún modo impacta en nuestra vida y en la vida de los estudiantes. Muchas preguntas, decimos entonces, que vamos a ir respondiendo con la experiencia, porque yo no tengo las respuestas, nadie tiene las respuestas. Cada uno de nosotros vamos a ir construyendo este futuro y este espacio áulico, novedoso, con el complemento de lo virtual. Llegaron las nuevas tecnologías. ¿Y ahora qué hago? ¿No? Bueno, lo que estamos haciendo, ya estamos con las nuevas tecnologías. Primero las vamos a definir. Vamos a decir que las nuevas tecnologías de información y comunicación constituyen herramientas y programas, medios, artefactos, yo agrego, ¿no? Que administran, transmiten, comparten la información mediante soportes tecnológicos. Esto es interesante que lo tengamos en cuenta porque no es una sola cosa aquello que podemos llamar las nuevas tecnologías, sino que es un cúmulo de artefactos, de medios, de contenidos, de tiempos, de herramientas, programas, todo lo que tiene que ver con compartir, transmitir, administrar información en distintos soportes tecnológicos. Acá un poco lo que les decía antes. Lo primero que tenemos que hacer nosotros para entender las nuevas tecnologías y cómo llegaron a la vida, a la escuela, a la comunidad escolar es hacer un diagnóstico. Lo primero que tenemos que hacer es informarnos respecto a qué tiene la escuela, con qué cuenta la comunidad escolar y con qué cuento yo como docente para poder proyectar y pensar en la incorporación de las TIC en mis prácticas docentes. Entonces, algunas de las cosas que vamos a tener que conocer tienen que ver con los dispositivos, con la conectividad, con las distintas plataformas, con las plataformas de videollamadas, con los tiempos. Cuando decimos dispositivos, ¿en qué pensamos? Pensamos específicamente en todos aquellos artefactos que hacen que podamos transmitir información, ¿no? De acuerdo a la definición que tenemos acá. Transmitir, administrar y compartir información mediante soporte tecnológico. Entonces, aquellos dispositivos van a ser los que nos van a permitir mediatizar la información. Pueden ser las PC, las notebooks, los celulares, las tablets, los proyectores, una TV, el audio, la radio, ¿sí? Los medios de comunicación son todos dispositivos también que nos permiten trabajar con nuevas tecnologías, las pizarras interactivas. Otro punto trascendental que tenemos que conocer es la conectividad. La escuela cuenta con conectividad, ya sea por cable, ya sea Wi-Fi, ya sea del método que sea, o quizás hay zonas donde no hay conectividad. Entonces, bueno, ¿cómo pensamos en una escuela donde no hay conectividad la posibilidad igual de trabajar con nuevas tecnologías, que no sea excluyente, ¿no? Esto de poder tener un proyector, igual poder proyectar en ese espacio. Si no hay Wi-Fi, no usaremos Internet, quizás usaremos algún video que ya tengamos, pero no excluir las nuevas tecnologías del aula por no tener conectividad. Por supuesto que es más rico siempre que tengamos la conexión por cable, el Wi-Fi para poder navegar, para poder facilitar experiencias online, pero no es excluyente. Conocer si la escuela cuenta con plataformas de comunicación y de gestión, ¿no? Son dos cosas diferentes. Las plataformas de comunicación o educativas o escolares tienen que ver con aquellos espacios, con aquellos entornos que permiten el desarrollo de las actividades escolares. Puede ser un Google Classroom, puede ser un Moodle, puede ser un Edmodo, ¿sí? Estas son plataformas de comunicación escolares donde podemos dar actividades. Después están las plataformas de gestión, como digo, nombro estas como porque sé que algunos las conocen y que en muchos coles las usan. Puede ser una plataforma como Edmodo, como Sendra, como Acadeu. Estas son de gestión, porque gestionan todo lo que tiene que ver con la parte administrativa, las comunicaciones con las familias, las calificaciones, los partes diarios de los alumnos, en fin. Después saber si la escuela cuenta con una plataforma de videollamadas, ¿no? Que seguramente, como estamos desarrollándonos en esta situación de pandemia y las aulas virtuales y los cronogramas y demás, la mayoría de los coles están implementando estas plataformas gratuitas o pagas, con licencias, no importa, pero saber con qué contamos al momento de pensar en esto. Puede ser Zoom, puede ser Meet, puede ser Teams, puede ser Skype, puede ser otra. ¿Sí? Hay otras que también son gratuitas, que nosotros no usamos quizás porque estas son las más conocidas, pero también son válidas esas plataformas de videollamadas. Los tiempos. Y acá yo siempre lo agrego dentro del diagnóstico, porque también es importante pensar en la gestión del tiempo, ¿no?
cómo cambia, y lo insisto en cada una de mis diapositivas, porque me parece que es muy importante empezar a pensar que incluir tecnologías nos va a facilitar mucho, pero también lo tenemos que programar, ¿sí? Lo tenemos que organizar. Necesita de una dedicación previa de nosotros para armar herramientas, para armar artefactos, para proponerle a nuestros estudiantes la posibilidad de trabajar con nuevas tecnologías, con seguridad que nos va a permitir mucho más allá en cosas hermosas, pero también tenemos que aprender a gestionar este tiempo, ¿no? Para que eso suceda. Y después trabajar con herramientas digitales posibles. Esto también es parte de las nuevas tecnologías si tuviéramos conexión a Internet, ¿no? Porque acá también me parece que es interesante distinguir que tenemos la posibilidad de usar herramientas en todo esto que tiene que ver con las nuevas tecnologías, que me van a permitir armar mapas conceptuales, mapas de ideas, líneas de tiempo, puzzles, flyers, presentaciones, infografías, murales interactivos, avatares, libros digitales, audiolibros, tutoriales, galerías de arte, no sé, de historietas. Hay un montón de herramientas digitales en la web, en internet, si uno navega, si uno explora. La idea es que yo el próximo encuentro les voy a dar un listado de herramientas sencillas y demás, pero hay un montón de herramientas digitales posibles que vamos a poder aprovechar para generar artefactos digitales, ¿sí? Y después, por otro lado, pensar también en los recursos que ya existen en la web, que no son herramientas. Por un lado, las herramientas nos permiten editar, construir, crear artefactos digitales, productos digitales, y por otro lado, existen recursos que ya están armados, que son distintas páginas web que ofrecen recorridos, ejercicios de matemática, audiocuentos, exploración a sistemas del cuerpo humano, como son simulaciones. Entonces hay que distinguir acá entre herramientas y recursos digitales posibles. Esto lo vamos a charlar un poquito más adelante. Esta imagen me parece que es interesante porque es como un poco ver cómo sería el escritorio nuestro al día de hoy, ¿no? Por lo menos yo cuando me siento a pensar en mis talleres, cuando tengo que dar una charla, cuando tengo que armar una capacitación con docentes, empiezo a ver que todo esto que está acá, que es un montón de cosas, empezaron a aparecer también en mi escritorio, ¿no? Desde la pantalla, en simultáneo, varios dispositivos, porque tenemos la pantalla, tenemos la tablet, tenemos auriculares, tenemos el celular, tenemos unos parlantes, pero también tenemos el libro, tenemos la agenda, tenemos la mochi, tenemos el reloj, el cuaderno, los resaltadores, ¿no? Ahí hay un disquete viejo que, bueno, quedó ahí, pero hoy tenemos un pendrive, quizás. También todo esto tiene que ver con nuevas y viejas tecnologías que se empiezan a amalgamar, que se empiezan a ensamblar en nuestra práctica cotidiana. Por eso me pareció interesante esta imagen que es un poco moderna, o es un poco, es un dibujo, si se quiere, de cómo hoy empezamos a mechar nuevas y viejas tecnologías, ¿no? Todo para pensar nuestras prácticas a futuro. Proyectando las planificaciones, ahora vamos a pensar juntos algunas cuestiones para pensar en estas planificaciones. ¿Para qué me sirven las TIC? ¿No? Acá hay como algunas preguntas trascendentales que tenemos que aprender a hacernos y a respondernos en función de nuestros objetivos personales para trabajar con las TIC. ¿Para qué me van a servir? ¿No? El para qué, ¿qué sentido tiene incorporar las TIC? Bueno, el sentido puede ser motivar a mis estudiantes, generar una clase diferente. Cada uno va a encontrar en estas preguntas alguna respuesta posible. ¿Qué quiero dar con herramientas digitales? ¿No? Ahora ya vimos que las TIC es todo este conjunto de medios, herramientas, dispositivos, es todo conectividad. Bien, ahora me voy a aproximar un poco al contenido. ¿Qué es lo que voy a querer dar con herramientas digitales? No tiene por qué ser todo el contenido de mi materia lo que quiera dar con herramientas digitales. No, muy por el contrario. Sino que voy a seleccionar aquello que yo considere que puede ser complementado con algún material audiovisual. ¿Sí? No, digo, no son excluyentes, pueden ser complementarios, pero no excluyentes. ¿Cómo las puedo usar, no? A estas herramientas, a las nuevas tecnologías. Bueno, y ahí lo importante es planificar. Vamos a pensar cómo complementar lo que quiero transmitir con este material. Defino aquel contenido y defino
¿Cómo me gustaría usar? Empiezo a pensar, empiezo a planificar en función de aquello que voy a querer transmitir y que pueda complementar con ese material audiovisual. Otra pregunta que me hago es, ¿conozco estas herramientas? ¿Las sé usar? ¿Qué opción de herramientas tengo para trabajar ese contenido que quiero trabajar y complementarlo? Ahora después vamos a ver un ejemplo, y complementarlo con una herramienta. Bueno, acá es fundamental, me voy a tener que informar, voy a tener que buscar información respecto a qué herramienta me es útil. Por ejemplo, si quiero trabajar la muerte de San Martín, bueno, voy a buscar alguna herramienta que me permita trabajar con alguna línea de tiempo, por ejemplo, y bien, encuentro una línea de tiempo y cómo la puedo aplicar entonces con los contenidos que quiero dar para trabajar esta efeméride concreta. Bueno, voy a tener que empezar a explorar, a buscar información, me voy a aproximar al uso de esta herramienta, prueba y error, ¿no? Voy a empezar a meter la mano, me voy a meter en esa herramienta que quiero trabajar de línea de tiempo, me voy a abrir un correo electrónico, y esto es fundamental para que tomen nota. Me voy a abrir un correo electrónico paralelo a mi correo personal, porque todas las herramientas digitales que nosotros vayamos a proponer, les van a pedir que se logueen con un correo electrónico. Y para eso siempre sugiero un correo electrónico paralelo al personal, ¿sí? Porque después empiezan a llegar la posibilidad de confirmaciones para usar esa herramienta, alguna que otra publicidad. Entonces, para no contaminar el personal, el correo electrónico personal, lo ideal es abrirse uno aparte. Bien, y ahí me logueo y exploro la herramienta, busco tutoriales, me meto en YouTube, me fijo de qué se trata esa herramienta, si me va a servir, busco alguna demo, en fin. Y después me parece que es interesante esto, a medida que voy encontrando herramientas y las voy probando, lo que tengo que ir haciendo es agruparlas, ir agregando, armarme un Word, un PowerPoint, un mural digital, el que maneja tecnologías, algún archivo donde yo voy agrupando las herramientas que voy conociendo, una línea de tiempo, un puzzle, juegos, imágenes interactivas, lo que vaya encontrando que me sea de utilidad, bien, agrupo herramientas ahí, y voy nomenclando para no perderme. Y ahí yo ya voy a empezar a tener mi propia base de herramientas. Otra pregunta que tengo que hacerme ¿es viable usar esta herramienta con mis alumnos en mis secuencias didácticas? ¿No? Y acá me parece que es importante distinguir dos cosas. Por un lado, si la voy a querer aprovechar la herramienta para complementar mi propia clase, para estimularlos en la explicación, en la ejemplificación, en lo que yo quiera dar, o si yo esa herramienta se las voy a proponer para que ellos la usen y construyan ellos sus propios artefactos o productos digitales, ¿no? Son como dos caminos diferentes que en realidad están amalgamados, pero yo en principio es viable que yo la use esta herramienta para explicar mi contenido, para ejemplificar, para añadir información, para generar información adicional, o yo esa herramienta la quiero aprovechar para que los chicos construyan ellos en forma colaborativa y demás algún producto digital. Bueno, vamos a ir a aplicarla, a diagnosticar, después vamos a ver, esto es prueba y error, ¿no? Otra de las preguntas es cómo nos fue una vez que pusimos en práctica la herramienta, que construimos algo digital, que lo llevamos a la práctica en la presentación que tuvimos por Zoom con los chicos y yo les plasmé una herramienta ahí porque les mostré línea de tiempo para trabajar la efeméride. Bueno, después me pregunto cómo me fue. Bueno, más o menos, bien, mal, está bueno que me lo anote, ¿no? Y ahí yo en función de eso puedo empezar a pensar, rediseño esta misma herramienta, la refrito, la vuelvo a usar, busco otra porque esta no me fue útil, y bueno, vamos viendo, ¿no? La idea es repensar que la próxima va a estar mejor, nunca abandonar, buscar alternativas. Hay 1,5 millones de herramientas, unas más difíciles, unas muy sencillas. Lo ideal es animarse, meter la mano, nada explota, nada revienta. Así que animarse a meter la mano ahí y probar con las herramientas que vayamos encontrando. Y por último, ¿cómo puedo evaluar los trabajos realizados con TIC? Y acá vamos a hacer hincapié, siempre hacemos hincapié en la incorporación de rúbricas. Me parece que es interesante que podamos medir las dos cosas que decíamos antes. Si yo voy a usar una herramienta para mi práctica y para mi planificación, que yo pueda evaluar si esa herramienta me sirvió a través de alguna pregunta con alguna rúbrica concreta. Lo mismo si esa herramienta la trasladé a los alumnos
y ellos tuvieron que construir un mural colaborativo donde todo el mundo tenía que dejar plasmado ahí algún aporte. A veces lo que se sugiere también es que se pueda trabajar concretamente con los profes de informática, ¿no? Si nosotros decidimos, segundo ciclo se me ocurre, ¿no? Por ejemplo, que queremos que los chicos trabajen en forma colaborativa, por grupo, con alguna herramienta, que armen una imagen interactiva. Después vamos a ver un ejemplo. Que armen una imagen interactiva. Bueno, el profe de informática puede ser una vía posible para que ellos se formen en el uso de esa herramienta. A mí me parece que acá se puede trabajar interdisciplinariamente, en conjunto, planificando juntos, en herramientas, contenidos, ¿no? Bien, la comunicación es vital acá entre las distintas materias para poder avanzar en este sentido. Nos vamos a aula invertida. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien. Vamos a ver algunos conceptos de aula invertida que es, digamos, si bien ya no es moderno, pero está muy de moda ahora que estamos trabajando todo por aulas virtuales, empezar a pensar en esto de el aula invertida. ¿Qué es un poco el aula invertida que está tan de moda y que tanto se habla, que es re viejo, pero bueno, ahora como que cobró mucha vida por esta cuestión de las videollamadas, del encuentro sincrónico con los alumnos a través de estos espacios? ¿De qué hablamos cuando hablamos de aula invertida, no? Y se trata de esto, de dar vuelta al aula. Esto proviene del término Flipped Classroom, se implementó en Estados Unidos, unos profesores en realidad de química que tenían inconvenientes con sus estudiantes porque no tenían conectividad, empezaron a pensar cómo podían facilitarles el material por fuera de la presencialidad, ¿no? Y entonces se dieron cuenta que a través de una plataforma les podían dejar ahí compartidos los materiales y estos alumnos que vivían en el campo, que no podían asistir a las clases, igual podían acceder a aquellos contenidos que estos docentes querían que trabajen. Y el día que podían acceder a las clases presenciales, empezaron a invertir la metodología de enseñanza, ¿no? Es esta idea de invertir este modelo tradicional del aula. ¿Cuáles son las características de esta idea del aula invertida? Bien, si vemos el modelo tradicional, durante la clase, lo que llamábamos antes, el docente es el que instruye, el que da los contenidos en forma activa, y el alumno es el receptor, es el alumno pasivo que aprende. Esto se da en el modelo tradicional durante la clase presencial, durante la clase sincrónica. Y luego, cuando se va a su casa, los estudiantes se ponen a estudiar, asimilan los conceptos, interpretan, analizan, bien. Esto es modelo tradicional. En el enfoque de aula invertida era esto que yo les estaba contando, que sus creadores propusieron, y era poder permitir que los alumnos, que las aulas reales puedan expandir sus fronteras más allá de la presencialidad, ¿no? Que tengan los alumnos a disposición estos materiales previamente para que puedan adquirir conocimientos antes de llegar al espacio presencial del aula. Entonces, a través de plataformas, a través del medio que nosotros definamos que va a ser el intercambio de materiales y de contenidos, podamos dejar disponible previamente a la asistencia a clases aquellos contenidos que queremos que ellos empiecen a trabajar, a ver, a estudiar, a leer. Entonces el alumno adquiere los conocimientos previamente, antes de la clase, y cuando llega al espacio presencial, lo que vamos a hacer es una puesta en común en principio. Vamos a compartir información, vamos a hacer un intercambio, un debate, preguntas, respuestas, puesta en común. Y el docente hace de guía, hace de aquel guía que consolida aquellos aprendizajes que los alumnos, que los estudiantes ya trajeron previamente. ¿Cuáles son las ventajas de esta aula invertida? Bueno, transferir estas actividades de aprendizaje fuera de las aulas, un poco lo que decíamos, ¿no? Expandir las fronteras del aula real para que esto pueda ser indagado por fuera del aula presencial. Se presentan situaciones problemáticas o de indagación. Acá es interesante porque se puede empezar a trabajar con ABP, con aprendizaje basado en proyectos, donde se presentan situaciones problemáticas y a partir de ahí se empieza a desmenuzar aquel problema para construir conocimiento en conjunto, luego en forma presencial. Esta idea de que el docente se posiciona como guía de este proceso, porque es el estudiante el que realiza ese proceso de aprendizaje y el docente es el facilitador, el guía, el acompañante, ¿no? Y aumenta a su vez la participación del estudiante, porque la idea es construir conocimiento en conjunto en el espacio de la presencialidad.
Aprovechar las tecnologías digitales para este fin, por supuesto, nos vamos a hablar de estas plataformas, pero también de herramientas virtuales, de aquellos contenidos que podamos encontrar en la web, de aquellos recursos que estén disponibles, y aprovechar el tiempo de la clase justamente para consolidar esos conocimientos, ¿no? Los que ya traen previamente los estudiantes cuando llegan a clase, poder despejar las dudas, porque a partir de este espacio de puesta en común es donde todo el mundo adquiere conocimientos, ¿sí? Se preguntan, se responden, buscar en forma colaborativa la construcción de conocimiento. Acá una rúbrica muy rapidita en realidad para pensar qué tanto hay de aula invertida en nuestras clases, ¿no? Quizás algunos ya indagó en este método, algunos ya está interesado en trabajar. Bueno, es probable que si ya usaron algo de método invertido, veamos a partir de esta rúbrica qué tanto de aula invertida estoy trabajando, ¿no? Y la idea es que si ya usaron, puedan ponerse a prueba con esto, a partir de una experiencia que ya han tenido, analizar. La situación problemática inicial despertó interés en los estudiantes, sí, no, poco o nada, ¿no? Excelente, suficiente, poco o nada. Sí, tengo Vale, te preguntas. corto, sí, no, un segundito, porque se está por cortar en Instagram la transmisión, porque pasó una hora, se Bien. vuelven a sumar. Dale, ¿esperamos un segundo? No, vos seguí, pero al Sigo. aviso que se corta y después se vuelven a conectar. Perfecto. Bien, entonces esta rúbrica que les decía es una rúbrica de indagación para ver cuánto de aula invertida tenemos encima, si hemos aprovechado este método, si lo estamos usando. Bueno, una orientación, como digo siempre, el diagnóstico es la base de todo, ¿no? Si sabemos dónde estamos parados, podemos saber qué estrategias podemos implementar en el futuro. Se hizo uso de las tecnologías digitales adecuadas para el contenido, esto me parece que está bueno, que nos podamos preguntar si se usó, si no se usó, poco, nada, si se pudo aprovechar lo realizado previamente en la clase presencial, si se obtuvo material diferente e innovador al que puede surgir de una clase tradicional, como que son todos disparadores para pensar en este aula invertida, ¿no? Si estos estudiantes plantearon dudas y si consultaron sobre aquel conocimiento que les habíamos dejado antes para que lo indaguen. Y si esto no sucede, bueno, ¿de qué manera podemos empezar a plantear estos contenidos para que ellos estén interesados y motivados en acceder al conocimiento previamente a la clase presencial, ¿no? Se logró utilizar el tiempo de clase para consolidar lo visto, sí, no, poco, nada, etc. Rúbrica de indagación me parece que es fundamental. Algunos propósitos, ¿no?, que tiene el aula invertida. Promueve la participación activa de los estudiantes, por supuesto, porque ellos adquieren el conocimiento previamente en su casa, en sus espacios personales, y luego van a clase con ese conocimiento ya un poquito más fresco, ¿no? Un poquito adquirido, con muchas dudas, con preguntas. Permite desarrollar actividades colaborativas, porque esto sí, de construcción de conocimiento colaborativo, me parece que es súper aprovechable en esta situación donde hacemos la puesta en común, en la aula invertida, cuando llegamos a clase. Se focaliza en el desarrollo de competencias metacognitivas, la posibilidad de la indagación, el análisis, la evaluación, qué aprendí, qué sé, qué no sé, por dónde tengo que ir. El tiempo de la clase puede utilizarse en la profundización de aspectos novedosos, ¿no?, que hayan surgido de este proceso. Y esto me parece que está bueno, que pensemos que podemos profundizar en algunos conceptos que querramos a partir de aquello que va surgiendo en la misma clase, ¿no? Aspectos que van surgiendo en este proceso en que ellos ya adquirieron conocimiento y traen seguramente algunos interrogantes nuevos que están buenos traerlos al espacio áulico. Definimos el uso de las TIC en las prácticas docentes. ¿Vieron que yo les decía? Tenemos que pensar entonces, llegaron las TIC, ¿qué hacemos? Vamos a pensar en primer término el para qué. ¿Cuál va a ser el sentido del uso de las TIC y cuáles van a ser los objetivos? Bueno, ¿para qué lo voy a usar? Quiero motivar, quiero presentar contenido atractivo, quiero que mis clases sean interactivas, quiero que los estudiantes se apropien de los conocimientos de otra forma, que usen herramientas, porque en verdad me doy cuenta que se aburren. Digo, las clases no tienen por qué ser divertidas, pero sí tenemos la obligación de motivarlos a que ese conocimiento los apasione en algún lugar. Entonces, para eso, creo que es fundamental que repensemos esta práctica tediosa de la exposición permanente, ¿no?, de la transmisión de saberes en forma unidireccional. Y para eso podemos complementar con material audiovisual, ¿no?
estimularlos con un video, con una charla, con un audio, disparar conversaciones, en este método de aula invertida. El segundo punto es, bueno, ¿qué contenido quiero trabajar? En este caso, elegí pueblos originarios, listo. Defino, voy a trabajar pueblos originarios, quiero complementar mi contenido con alguna herramienta. ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a incluir la TIC? Entonces, voy a planificar, voy a usar el capítulo 5 del libro tal, porque ahí es donde me voy a apoyar, porque es los chicos tienen el libro tal, que ya se compró, que lo adquirieron. Perfecto, vamos a usar el capítulo 5 donde está este contenido. Voy a hacer la exposición, les voy a explicar, les voy a dar algunos ejemplos, pero también voy a complementar esa clase con una imagen interactiva. Y se las voy a mostrar acá, tal cual como si fuera que estuviéramos en el aula o que estamos en la videollamada de Zoom. Y quiero que mis alumnos complementar ese contenido que estoy dando con esta imagen interactiva donde les estoy explicando los aztecas, los mayas y los incas. Esto es una herramienta que ustedes fácilmente van a poder construir, que se llama ThinkLink, y que lo que nos permite es agregar información adicional a aquello que ya venimos trabajando. ¿Qué quiero plantear de los aztecas? Bueno, estoy dando mi contenido y demás, y a su vez quiero linkearlos con algún espacio donde haya más información sobre los aztecas. Entonces, en ese mapa, ubiqué un punto donde agregué más información para trabajar a los aztecas. ¿Sí? Vuelvo a mi mapa. Los mayas, lo mismo, agregué contenido trascendental. A partir de esto después lo podemos compartir en el espacio que nosotros estemos trabajando con ellos y generar más contenido, más posibilidades de secuencias didácticas, un trabajo práctico, un trabajo de investigación. Pueden surgir a partir de, no sé si está viable, el de los incas. Bien. Quiero que vayan a distintas páginas para indagar, para investigar, para que busquen fuentes. Se puede trabajar el trabajo colaborativo, la búsqueda de información, la mirada crítica, el uso de las fuentes, en fin. A partir de una imagen donde voy poniendo puntos específicos, es que puedo agregar material adicional a el contenido que estoy dando. A ver, ¿dónde estamos? Ahí. Bueno, ahí estamos. Acá definí la herramienta con la que quería trabajar, que era ThinkLink, en el cuales, ¿no? En el de qué manera la construimos en conjunto, la presento armada, esto es, de qué manera voy a trabajar con esta herramienta específicamente, si la voy a armar con ellos, porque una opción podría ser, si tenemos buena conectividad, tenemos dispositivos en el aula, es que en vivo empecemos a armar la imagen interactiva con ellos y vayamos construyendo en conjunto esa imagen interactiva, buscando las distintas páginas que pueden complementar esa imagen, el uso de la imagen para graficar, explicar, ejemplificar durante la explicación. Y al final, ¿cómo evalúo? ¿No? Prueba, error y corrección pongo. Cuando evalúo es, esta herramienta, ¿me sirvió para lo que yo quería? ¿Para mi para qué? ¿Me sirvió para motivar, para presentarle el contenido? ¿Fue mejor? ¿Estuvo buena? ¿Fue un tedio? ¿Fue imposible porque los pibes se volvieron locos con esto de construir en conjunto? Bueno, esto me parece que es fundamental, ¿no? Ponerlo en práctica, animarnos a usarlo y de última corregimos, decimos, no, la verdad, esto no va por acá, tengo que buscar otro tipo de herramientas o tengo que traer, acá vuelvo al punto 4, tengo que traer la herramienta construida y mostrarles a ellos directamente la imagen interactiva y chau, o no, o tengo que buscar otra herramienta distinta porque esta no fue productiva para lo que yo necesitaba, ¿no? Bueno, esos son todos recorridos que vamos a tener que ir haciendo cuando definimos el uso de las TIC. Supongamos que queremos entonces que ellos trabajen con TIC también, pero acá le trasladamos a ellos la posibilidad de que construyan algún producto digital a través de una herramienta. Lo mismo, voy a empezar a preguntarme el para qué, voy a querer que ellos construyan conocimiento a partir de estos contenidos que explicamos. Primero vamos a dar nuestro tema, ¿sí? Y después los vamos a invitar a que ellos, a través de una herramienta, puedan construir un producto digital. En lugar de hacer, quizás, ahora que no podemos en presencialidad, la lámina que va pegada dentro del aula y que queda en la pared, pueden construir un mural interactivo,
¿sí? Un mural colaborativo donde arman grupos, se juntan todos, puede ser un Padlet, puede ser un Murally. Ya la próxima vez, el próximo encuentro, vamos a ver todo un listado de herramientas posibles para hacer distintas cosas. ¿De qué manera lo vamos a hacer? ¿Cómo se va a llevar a cabo esto? Bueno, les vamos a pedir que lo mismo, elijan una de estas herramientas, busquen los tutoriales, la exploren y que generen sus propios contenidos creativos, ¿sí? Como digo este ejemplo del Padlet, puedo decir el ejemplo de algún tutorial. Supongamos que queremos también, se usan un montón unos videitos que se llaman Te lo digo así nomás, donde los chicos le explican a sus compañeros o a otros chicos algún contenido que alguien no entiende y es uno de su misma edad el que le explica aquel contenido que su amigo no entendió. Entonces se lo resume así nomás, se lo dice muy cortito, como si fueran youtubers, en un videíto, explicándole a sus compañeros algún concepto, algún contenido, alguna relación, y ahí se ponen en juego un montón de cosas que nosotros queremos evaluar siempre que estamos dando nuestras clases. Me parece que esto también es válido para pensar en la posibilidad de generar espacios distintos para construir conocimiento, darles a ellos también la posta para que ellos puedan transmitir conocimiento desde los lugares que ya conocen, desde donde saben. Por supuesto que habrá quienes se animen en principio, quienes no se animen. Hay miles de herramientas sencillas, más complejas, para tutoriales, para murales, para a quien le guste el arte, para construir a través del arte una galería, por ejemplo, y presentar su contenido, armar una presentación. En fin, hay para todos los gustos. La idea es explorar todo esto que está dado y ver de qué manera lo podemos empezar a aplicar. Bien, por último evalúo, ¿no? También, cuando evalúo como docente el uso de los TIC en los estudiantes, cuando ellos construyen productos digitales, me parece que es interesante pedirles que armen una bitácora de este recorrido, cómo van desarrollando esta experiencia de crear con una herramienta algún producto digital. ¿Qué dificultades tuvieron? ¿Cuáles fueron las cosas que encontraron? ¿Cuál fue el recorrido para abordar las distintas páginas? ¿Cómo hicieron la investigación de aquello que estaba ahí? ¿Por qué usaron esto sí o esto no? ¿No? Y que luego pueden intercambiar todo este material con el resto de los grupos con los que se trabaja. Este es un ejemplo del uso de un mural colaborativo. Igual el ejemplo que yo estaba dando antes era quizás para un segundo ciclo. Esto es un ejemplo de cómo podemos trabajar en un primer ciclo, un mural colaborativo, quizás algo más sencillo. Podemos pedirle, acá estaban trabajando las mezclas específicamente, y la señora les pidió que armen determinadas mezclas y demás, y cada uno tenía que subir una foto o 2 fotos o 3 fotos con la mezcla y ellos en proceso del armado, ¿no? Entonces cada uno hacía la mezcla A, la mezcla B, la mezcla D y subía su foto armando con aquellos ingredientes que le había propuesto la seño. Me parece que esto está bueno porque esto es un espacio, esto es un Padlet específicamente, donde todo el mundo puede subir su propia foto y contar su experiencia en relación a lo que se pide como consigna, ¿no? Y acá todo el mundo puede ver y puede también colaborar y comentar lo que hacen los compañeros. Me parece que este material, este tipo de herramienta está buena para múltiples usos, ¿no? Ya vamos a ver en el próximo encuentro las variedades de herramientas que tenemos para distintos usos. Y esto ya vamos como cerrando para pasar a las preguntas. Esto apareció en el Ministerio de Educación ayer y me pareció que es súper interesante para que lo tengamos en cuenta, ¿no? 10 ideas para dar clases virtuales. En el punto 1 es recrear la clase presencial. Bueno, ahí yo disiento un poco con el recrear la clase presencial. Si bien es lo que solemos hacer, recrear la clase presencial, yo creo que hay que agregarle un condimento digital, ¿no? Esto que venimos charlando, agregarle no todo, no siempre, pero hay algunas cosas, algunos temas que con un estímulo adicional audiovisual siempre genera otro estímulo, genera otra recepción. 2, usa solo lo que necesites y conozcas. Por eso es tan importante que yo les decía, explorar estas herramientas. Si yo voy a querer aprovechar las nuevas tecnologías, voy a querer aprovechar estas herramientas, bueno, voy a seleccionar qué herramienta, la voy a conocer, voy a generar el producto y la voy a plasmar en mi encuentro con los chicos y la tengo que conocer, ¿sí? Planifica etapas y comunicáselas a tus estudiantes. Esto tenía que ver con el orden del tiempo, ¿no? Me parece que esto está bueno para pensar, bueno,
cómo van a ser estas distintas etapas de la clase virtual que vamos a hacer en el día de hoy. Videollamada, bueno, nos vamos a saludar y voy a explicarles tal contenido. Después vamos a ver esto. Y después siempre anticiparnos, ¿no? Un poco a lo que va a ser el desarrollo de la clase. Acordar pautas de trabajo y horarios, eso también me parece que está bueno. Menos videollamadas y más videos cortos para ver después. Y eso tiene que ver con lo que yo les decía del aula invertida, ¿no? No hace falta quizás tanto contenido en el encuentro sincrónico en que nos vemos, que es el único medio, esto aplicado a la pandemia, por supuesto, estas ideas de clases. No tanto charlar de contenidos duros, por decirlo de alguna forma, sino dejar algunos videos cortitos, animándose ustedes a crear sus propios materiales digitales, que es el punto 6. Grábense un videíto donde ustedes les explican a ellos para que vean en otro momento, más relajados, no en el momento de excitación, de encuentro con sus amigos, de que todos estamos ahí, que queremos hablar, que la cámara prendida, que la cámara apagada, que el chat. Bueno, me parece que es más piola dejarles quizás un contenido para que lo vean y después lo retomamos en el próximo encuentro. Y si está grabado por ustedes, mejor todavía. Anima a tus estudiantes a crear y compartir, esto es lo que yo les decía, un poco que puedan crear con herramientas digitales, con cualquier espacio, ya sea en PowerPoint, no importa, pero que se animen a crear y a compartir, a mostrar todas las creaciones que ellos tienen de sus productos digitales, ¿no? Acercarnos a quienes no se conectan y que vemos que están teniendo dificultades o de conectividad o dificultades porque no pueden sumarse a las clases, bueno, ver ahí, indagar un poquito qué pasa. Permitite compartir y contener. Y el punto 10 es compartir y co-crear con tus colegas. Y ahí es el punto 10, me parece que está buenísimo también, porque todo tiene que ver con la cuestión colaborativa, ¿no? Trabajar en conjunto hace todo más liviano, hace todo más sencillo. Esta cosa celosa de solo yo sé cómo se hacen las cosas y mis clases son magistrales, no va más. Ahora va la vida compartida, el conocimiento compartido, estrategias en conjunto, trabajar en equipo. Eso es lo que suma, la suma de ideas, la suma de voluntades en pos de una educación mejor. La verdad es que me parece que ese punto es como uno de los más importantes. Hasta acá llegamos con mi presentación. Ahora nos vamos a las preguntas, y si quieren, me dicen ustedes, saco la presentación, así nos vemos la cara, o dejamos la presentación. No sé, Nancy. No, si querés sacar la presentación, así te veo. Dale. ¿Qué te parece? Ahí interesante estamos. esto que decías de compartir con los demás, sobre todo los que no estábamos tan acostumbrados a usar herramientas. Poder compartirlo te hace perder el miedo de decir, bueno, ¿qué lo estoy haciendo? Que lo vea otro antes. ¿Viste esto del ensayo y error con los que conocemos, con otros profes? Totalmente, totalmente. La idea es que podamos siempre compartir los conocimientos. Es la única forma que tenemos de